Ok, muchas gracias Eduardo por la invitación y por la organización. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, la presentación de este momento se llama, tal como dijo Eduardo, elementos claves para la implementación de la Ley 21.180 de transformación digital del Estado. Mi nombre es Felipe Vera, soy integrante de Transformación Pública, una organización sin fines de lucro, un centro de pensamientos para la gestión pública y con harto enfoque también a la transformación digital del Estado. Eh, bueno, algunos tópicos que vamos a comentar en esta presentación: elementos de contexto, transformación digital en sí, transformación digital del sector público. Abordaremos lo que significa y lo que no significa la Ley de Transformación Digital del Estado 21.180, algunas áreas integrales y algunos tópicos y sectores concernientes a la gestión de información, competencias y áreas de acción. Como todos sabemos, hemos tenido 4 revoluciones industriales. Actualmente nos encontramos, digamos, en la 4ª revolución industrial. Esta 4ª revolución industrial tiene una alta carga de hiperconectividad y mucha tecnología. Ciberseguridad, por supuesto, lo que habilita la confianza entre pares. Inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, pero como les dije, mucha hiperconectividad. Lo que ha brindado tanto para el sector privado y también para el sector público, lo que en un momento fue moda, pero ya no lo es una realidad, es una área de acción y es una estrategia en los estados, la llamada transformación digital. Hay muchas definiciones de transformación digital, pero si tuviésemos que resumirla en pocas palabras, es mediante el uso intensivo de tecnología, crear propuestas de valor de forma granular para ciudadanos y personas, de manera sistémica e integrada. Hay más definiciones, pero esos son los tópicos más o menos que se manejan. El Estado en sí es un generador intensivo de información, datos y conocimientos. Pero si tuviésemos que reducir en qué componentes se encuentran esos datos, esa información y ese conocimiento, básicamente en archivos digitales, archivos PowerPoint, imágenes, archivos, videos, mucho catálogo de biblioteca y repositorios también, correos electrónicos, multimedias, bases de datos, documentos de textos, entre otros. O sea, básicamente información explícita que en algún momento fue tácita, o sea, estaba solamente en las mentes de las personas. Pero también de la información al valor se nos abren varias áreas de acción. En el tema de la información documental, uno de los productos o resultantes son los registros, los eventos, las transacciones, los certificados, entre otros. Desde el punto de vista de la investigación, la producción científica, las metodologías, instrumentos, los datos de investigación. Entonces, no debemos olvidar que el flujo y el círculo virtuoso sigue siendo el mismo. De lo tácito a lo explícito, los datos, la información y el conocimiento. ¿Me puedes, por favor, Eduardo, corroborar que se escuche bien y vea bien por última vez, please? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, el Estado como generador de conocimiento en sí posee una vasta y activa fuente de datos. Por una parte, a la izquierda, información estructurada que contiene patrones y a la derecha, información no estructurada que contiene tendencias. Lo importante es con la habilitación y el uso de tecnología cada vez más inteligente, es la búsqueda de conexiones entre la información estructurada y no estructurada con el fin de generar nuevo conocimiento, a apoyar a procesos internos y externos y por supuesto siempre agregar valor. En este caso, valor a la ciudadanía, valor a el Estado. La transformación digital, específicamente en el sector público, ha pasado por diversas etapas de maduración conceptual. En pantalla
un índice hecho por el Banco Mundial en el año 2021, se enfoca y muestra que en una primera instancia los gobiernos efectivamente eran análogos. En una segunda instancia se comenzó a hablar de e-government, en donde efectivamente se hizo un uso intensivo de tecnología, pero sin un sentido estratégico. En una tercera etapa o tercera fase de maduración ya se empezó a hablar de gobierno digital, se empezó a incorporar el concepto de usuario, el concepto de co-creación con la conducción de muchos datos para lograr una administración muy proactiva. La última etapa en la cual nos encontramos, pero que se sigue madurando, es GovTech, el cual consta de tres grandes principios. Básicamente, que todos los productos y servicios generados por el Estado a la ciudadanía sean céntricos ciudadanos, redundando, y universalmente accesibles. Ya se refiere a que el enfoque es totalmente que todo lo que se haga sea enfocado a lo digital. Pero la palabra transformación ahí es mucho más grande de lo que pensamos en sí. Una transformación digital sistémica, una transformación digital de los procesos y consabiendo de que todo siempre se puede mejorar con el último ímpetu de que el Estado sea siempre simple, eficiente y con sistemas gubernamentales muy transparentes. En el año 2020 la ONU realizó una encuesta a todos los Estados miembros, el cual, entre otros elementos interesantes, resultó los 9 pilares claves para la transformación digital de los gobiernos o de los estados. En primer lugar, el concepto de visión, de liderazgo y mentalidad, también pasando por un fuerte marco institucional y regulatorio, o sea, las leyes, la Ley de Transformación Digital del Estado 21.180 es un ejemplo de aquello, configuración y cultura organizacional para analizar, para transformar y mejorar, o sea, gestión del cambio, entre otros componentes, un pensamiento e integración de sistemas. Aquí básicamente se habla y se promueve un pensamiento integral, un pensamiento sistémico, que no solamente lo que es local son los componentes que afectan de manera positiva o negativa a lo que se hace, sino que el pensamiento sistémico va mucho más allá, pensar en lo local, pensar en la red interna, pero también pensar en todos los factores exógenos que pueden afectar, como dije, de forma positiva o negativa a cualquier proyecto o servicio que se genere por el Estado. Un fuerte enfoque también a la gobernanza de datos, en el cual toda organización, o cada vez más, la gestión de ellos se base en una buena gestión de datos integradamente, y ahí el concepto clave es interoperabilidad y reglas de inteligencia, entre otros componentes, infraestructuras de las tecnologías de información, asequibles, accesibles. Y aquí este punto, aunque es técnico, básicamente habilita todo el resto, porque los estados muchas veces no logran ser lo suficientemente eficientes en el uso estratégico de los recursos tecnológicos, y es por eso que hay muchas estrategias a seguir. La estrategia de tecnología de código abierto, la estrategia de tecnologías de desarrollo a la medida, comprar ya soluciones empaquetadas, hechas, comerciales o llave en mano. Tal como no hay aún una estrategia clara, en Chile tampoco la hay, incluso en muchos países los estados están capturados por grandes consorcios o grandes empresas que proveen tecnologías. Y no solamente en los países o gobiernos centrales, sino que también en clúster, en municipios, en gobernanzas, etc. Lo importante acá es
Si no se puede lidiar con ello aún y, y persistiendo estos monopolios que capturan en algunas medidas a los estados, lo importante es que los estados tengan una estrategia clara, independientemente sea de código abierto, de desarrollo a la medida o software comprado. Acá el elemento clave, y es lo que vamos a ver un poco más adelante en la ley, es o son los estándares. O sea, independiente de la tecnología a seguir, lo importante radica en la utilización de estándares internacionales, de normas bien claras y buenas prácticas. Ok, en lugar 7, los recursos, un uso óptimo y eficiente de los recursos, buenos planes, buenos programas que resulten en buenos presupuestos, que sean realizables y con un alto índice de medición de impacto. La generación de capacidades de los que desarrollan las capacidades es algo confuso en un principio, pero básicamente es capacitación, es transferencia de capacidades, pero en todo el ciclo, desde cuando se genera y evalúa un proyecto y su impacto, hasta cuando se ejecuta, se implementa, se entrega y se mide ese impacto final de manera retrospectiva. Y por supuesto, las capacidades sociales que en estricto rigor configuran todo el resto. Al interior de estas capacidades sociales tenemos las mal llamadas o llamadas habilidades blandas o habilidades transversales que te permiten persuadir, vender, socializar, democratizar, etcétera, un buen proyecto desde su diseño hasta su entrega y medición de impacto. Los elementos catalizadores de la transformación digital del Estado o algunos patrones que en transformación pública intentamos detectar y levantar son los siguientes. A la izquierda, acceso abierto a información pública, por supuesto, una buena política de gestión del conocimiento, uso muy eficiente de los recursos financieros, gestión documental como gran paraguas de acción, la preservación del conocimiento, y aquí se van abriendo más ventanas en cada uno de estos componentes. A la derecha, las leyes de transparencia de los estados, una mejor gestión pública, leyes y normativas de transformación digital de los estados, el ejemplo chileno, la 21.180, pero en otros países se llama de manera distinta. Lo importante es que el foco apunte a lo mismo. Y por supuesto, el gran eje que habilita un gobierno digital, o en este caso, una transformación digital del Estado de Chile, es la modernización del Estado en sí. Estos son los elementos catalizadores o los más importantes de la transformación digital del Estado. Algunos ejemplos para introducir el caso chileno. Nueva Zelanda fue el que creó o el que maduró y socializó el concepto de usuario céntrico a través de su programa de transformación digital de Nueva Zelanda. El caso latinoamericano, pero conocido a nivel mundial, muy exitoso, liderado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, o más conocido como AGESIC, la política digital del Uruguay. Y en el caso del país, la transformación digital del Estado, liderado por la División del Gobierno Digital. La ley 21.180 de transformación digital del Estado se publicó el 11 de noviembre del año 2019. El marco general de la ley, publicada el 11 de noviembre de 2019, entrará en vigencia durante el 2022, o sea, este año, el 9 de junio precisamente. Y básicamente modifica las bases de los procedimientos administrativos que estaban
en la 19.880 para su transformación y digitalización, impulsando que las solicitudes digitales sean la norma y las presenciales constituyan la excepción. Un alto índice y componente enfocado en el principio de interoperabilidad para una mejor integración entre instituciones públicas. Algunos datos relevantes: la ley entra en vigor el 9 de junio de este año, 2022, según artículo segundo transitorio de la ley. A contar de la fecha anterior, o sea, el 9 de junio, comienzan los plazos establecidos según decreto fuerza de ley número 1 del 2020. En la gradualidad de la implementación, y esto es importante porque se debió a un retraso que hubo, en la gradualidad de la implementación, el año 2 pasa a formar parte del año 1 y el plazo final de la implementación es el 11 de noviembre del 2024. Algunas pistas antes de continuar. Claro, la ley se llama Transformación Digital del Estado, pero básicamente y objetivamente, en esta primera gran etapa o fase de 4 años, el foco radica en el cambio de soporte del papel a lo digital, enfocándose en los procedimientos administrativos, pero ahora, dado a que se modificó la ley 19.880, ahora se le agrega el apellido electrónico, o sea, procedimiento administrativo electrónico, que termina con un acto administrativo, es el enfoque de la ley 21.180. Hay muchas más derivadas, muchas más, pero ese sería el core de la situación. Ejes principales de la ley: 4, aumentar la eficiencia de los procedimientos administrativos, ahora electrónicos, mediante su conducción, por supuesto, en soporte electrónico, la emisión electrónica de actos administrativos, o sea, el procesamiento, la tramitación, el despacho y la firma, entre otros. Buscar que las formas de comunicación entre órganos del Estado, o sea, entre oficinas de partes, ahí entra a jugar la red de oficinas de partes, en este caso del MOB, después de clúster y de todo el Estado, se realice de manera electrónica y mediante el gran paraguas de una gestión documental electrónica, la cual tiene muchas aristas a dilucidar aún. Uno de los componentes normativos importantes, el último que se esperaba antes de la promulgación y que empieza a correr el tiempo, fue el decreto, el reglamento, disculpen, que contiene la especificidad de la ley, las normas generales. Este fue publicado y tomado en razón el 11 de diciembre del año 2021, hace poco tiempo. Este reglamento, tal como dice acá, regula la forma en que los procedimientos administrativos deberán expresarse a través de medios electrónicos en las materias que indican. Entonces, algunos ejemplos, algunas pinceladas, pero que son importantes porque se traducen en proyectos de implementación tecnológica concretos. Por ejemplo, el artículo 4 habla del expediente electrónico, indica que todo procedimiento administrativo, ya sea que se inicie de oficio, o sea, por oficina de partes, o a solicitud de la persona interesada, que también podría ser una oficina de partes digital, como ya las hay, deberá constar en un expediente electrónico. Y este también es un concepto muy importante a tener en cuenta siempre, el concepto de expediente electrónico, salvo las excepciones contempladas en la ley. Cada vez que se inicie un procedimiento administrativo, el respectivo órgano, OAE, o órgano de la Administración del Estado, deberá crear un expediente electrónico que deberá cumplir con las directrices contenidas en la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos, porque uno de los cuerpos importantes normativos, aparte de la ley, de los DFLs, son las normas técnicas, 6 normas técnicas, entre estas la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos. Pero acá ya
nos indica de manera explícita, en el fondo, que cada órgano de administración del Estado deberá tener un sistema para la gestión de expedientes electrónicos. Otro artículo interesante que se traduce en cuestiones bien concretas que van a tener que hacerse cargo de alguna u otra forma los gestores de proyectos y gestores de información, en este caso del MOB, habla acerca de la conservación. Y acá indica, cada órgano de la administración del Estado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 y 43, ¿ya? Entre otros, deberá generar y operar un repositorio digital en el que se almacenen y gestionen los expedientes y documentos según los formatos y metadatos indicados, en este caso, estimados, es la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos. Ojo, habla de repositorio digital, o más conocido como repositorio documental, pero no es exactamente lo mismo que hemos conocido hasta el momento. Si bien hay repositorios documentales ya que operan en esta lógica, las instituciones o los órganos de administración del Estado que ya poseen un repositorio digital, como el caso de la División de Planeamiento, deberá impulsar una estrategia para adaptar o reimplementar de forma lógica el repositorio digital y documental que tiene, pero en concordancia con lo que dice la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos y el reglamento en sí. Hay un paso muy adelantado ahí, pero hay que hacer indudablemente sus ajustes. El resumen de los cuerpos legales y documentos que contempla la ley 21.180 son los siguientes. Hay más especificidades, pero este es un buen marco inicial. Por supuesto, la ley en sí, 21.180, de transformación digital del Estado, algunos decretos con fuerza de ley, el más importante, el que mostré anteriormente, el cual regula los procedimientos administrativos y gradualidad para la aplicación de la ley. Esta regulación son básicamente las modificaciones BIS que se hizo de la 19.880. Otro decreto con fuerza de ley que tiene mucha especificidad muy interesante es el que habla de las microformas, y este está muy conectado con la ley del archivo digital, en el cual al final del camino, cuando se recorre el ciclo virtuoso del procedimiento administrativo ahora electrónico, cada institución deberá hacer dos cosas en cuanto a la preservación. Debe de impulsar a activar una capa, una cajita, un proceso de preservación digital local que concierne a toda la producción de la institución, pero de igual manera deberá enviar mediante un traspaso electrónico que ya está creado por el archivo digital, para efectos de preservación, el resultante que concierne a la ley hacia el archivo digital. Pero esa preservación ahora es digital, el traspaso es digital, y el detalle se encuentra en este DFL de microformas. El tercero es el decreto número 89, que regula los registros y procedimientos relativos a inscripciones, subinscripciones y certificados para el registro civil, entre otros. El otro cuerpo legal importantísimo es el decreto del Reglamento Archivo Nacional Electrónico, el Reglamento de Microforma, que es el detalle del anterior, el Reglamento Ley de Transformación Digital del Estado, que es el que mostramos en un inicio. Muy importante a tener en cuenta porque, en definitiva, son los cortapalos, son la forma de qué es lo que se incluye y qué es lo que no incluye, y la buena práctica a seguir para cada una de estos 6 ámbitos. Las normas técnicas que deben tener en vista siempre son interoperabilidad, la de seguridad de la información y ciberseguridad, de documentos y expedientes electrónicos, que se dice es el core, digamos, es la parte más todas son importantes, pero la de documentos y expedientes electrónicos es el que regula, digamos, la cadena de valor del procedimiento administrativo electrónico. La otra norma técnica es la que apunta a notificaciones, la quinta, calidad y funcionamiento. Aquí se encuentra todo el tema de los indicadores, de la forma, de la evaluación continua y mejoramiento, entre otros.
y la de autenticación. Estas 6 normas técnicas ya de por sí solo, cada una es una charla completa porque el detalle es bastante. Hace poco se tuvo en consulta pública la última, la de documentos y expedientes electrónicos, y prontamente ya se pasarán a toma de razón, esperamos. Quinto, las guías técnicas, consabiendo de que no es parte de la obligatoriedad, pero van a existir guías técnicas en cada una de las normas técnicas que apoyen a la implementación de la ley a cada uno de los órganos de administración del Estado. Y también tenemos procedimientos específicos locales e institucionales que le hacen sentido solamente a ese o a E y no a otro. Quizás le va a hacer sentido a clúster o segmentos de OAE, como es el caso de algunos municipios, el clúster de las superintendencias y así. Pero este sería el resumen de los cuerpos legales concernientes a la ley 21.180. Aplicación de la implementación, una aproximación en cantidades, sin ser exacta, pero es un avance importante. Son 1.200 organismos de administración del Estado, son 24 ministerios sectoriales, 163 servicios públicos, 55 gobernaciones, 345 municipalidades y también hay 18 universidades que en estricto rigor, en el segmento A, en el que lo vamos a ver, tienen también la obligatoriedad de implementar la ley, que básicamente son las universidades que pertenecen al consorcio de universidades del Estado de Chile, al consorcio. ¿Ya? Bien, en la gradualidad de la implementación, algunas fechas importantes a tener en cuenta, dividido en 3 grandes grupos. El grupo A, teniendo que ver con el gobierno central, los ministerios, los servicios, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, la Contraloría, y aquí también en el grupo A se encuentran las universidades. El grupo B, los gobiernos regionales, los municipios, y en el grupo C, otro tipo de municipios que aún no se determina, pero hacia el año 2021, o sea, el año pasado, ya quedó implementado para el grupo A y el grupo B el DOT digital para las comunicaciones oficiales del Estado, básicamente entre oficinas de partes. En el año 2022 está comprometida la notificación electrónica, los trámites digitales. En el año 2023, para el grupo A, el expediente electrónico y el documento digital en sí, que concierne a la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos, y también el tema de la interoperabilidad. El detalle se encuentra en esta pantalla y también se encuentra en el reglamento por si lo quieren interiorizar en detalle. La gradualidad en sí, para ser un poco redundante, bueno, son 3 grupos A, B y C. En el grupo A, como bien dijimos, el gobierno central, los ministerios, servicios públicos, etcétera, y también las universidades, los municipios, un grupo de municipios en el grupo B y también los gobiernos regionales, y en C otro segundo conjunto de municipios a determinar. Ejemplos de la situación actual para que vayamos haciendo la bajada aún más en detalle. Esto es una pantalla de una presentación de Roxana Donoso en un coloquio que hicimos en Información Pública, que contiene el ciclo virtuoso, en este caso, del procesamiento, de la tramitación, de la firma y el despacho, que tiene mucho que ver también con lo que finalmente es el modelo creado por la DGD, por la División Digital, por la división del gobierno digital. En la parte del procesamiento tenemos oficina de partes, todo el tema de la descripción con metadata, la preparación, la digitalización, la supervisión, carga y archivo. En la tramitación tenemos la distribución, asignación, confección, entre otros, incluyendo, por supuesto, la revisión y la avisación. En el sector de la firma, la revisión y aprobación del jefe del servicio. Recuerden que aquí estamos hablando de actos administrativos. Sin la firma del encargado, subrogante o del jefe de servicio, el acto no concluye. Y por supuesto el concepto de firma digital avanzada,
para seguir con el despacho, el control, la selección, entre otros. Esto no es el modelo oficial, pero tiene harto que ver porque contiene los patrones o una muy buena práctica a tomar en cuenta para el resto de la implementación y pasos a seguir. Los elementos clave desde el punto de vista sistémico de las normas y de los grandes componentes son 6. El principio de interoperabilidad, siempre a tener muy en cuenta. Y acá técnicamente, digamos, si quisiéramos andar en eso, se resuelve con APIs, con la gestión de APIs. Puede ser con servicios REST, con microservicios, entre otros. Ya es un tema técnico que cada OAE debe dilucidar y debe seguir el principio consignado en la norma técnica de interoperabilidad, también para el tema de las notificaciones, procedimientos administrativos electrónicos, la norma técnica de documentos y expedientes, la tramitación, el tema de la calidad y también harto que ver con la interoperabilidad y los procedimientos administrativos electrónicos. Es sistémico, o sea, no es uno a uno, todo está relacionado entre sí. Y, por supuesto, las comunicaciones oficiales ya solucionado por Doc Digital en gran medida. El modelo general y, digamos, oficial, que está contenido en las normas técnicas, específicamente en la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos, y creado y generado por la División del Gobierno Digital, es el siguiente. En esta pantalla, por ejemplo, se hizo un marcaje de grandes áreas de acción y preocupación que los gestores de proyectos, los jefes de servicios, encargados, asesores y, por supuesto, gestores de información deben de tener muy en cuenta. De izquierda a derecha, en un inicio ciudadano-céntrico, no nos olvidemos de ese concepto ciudadano-céntrico, las personas primero. A continuación, el paso 2, todo el trabajo y el tratamiento de archivos, la metadata, el procesamiento, la catalogación, la descripción, aún sin hablar de en qué sistema o sistemas. Primero nos quedamos con el concepto, que es la parte más importante. Bueno, una vez que se hace el procesamiento, hay que tener muy en cuenta las etapas, las 3 grandes o macros etapas o macro procesos, si quisiéramos llamarlo así, que son concernientes a los procedimientos administrativos, ahora electrónicos: iniciación, instrucción, finalización. Recuerden que acá hay un acto administrativo que debe finalizar, asociado a procedimientos administrativos. La parte de creación e incorporación de los documentos a expedientes. O sea, el 4 y el 5 son digamos, un bloque. En estricto rigor, aquí específicamente van a tener que implementar plataformas o plataforma para la gestión de expedientes electrónicos que contengan documentos en cada uno de los expedientes. Cada expediente va a tener asociada metadata, interacciones, relaciones, pero también cada documento debe ser una pieza documental por sí misma y también va a tener asociadas metadatas y todo lo que ya ustedes están, me imagino, infiriendo. Tiene mucho que ver con el procesamiento, o sea, la plataforma para la gestión de expedientes electrónicos va a ser solucionada de diferentes formas y con diferentes enfoques tecnológicos. Vamos a hablar de ello, pero básicamente no hay una receta única, no hay una receta única de un gestor documental o un motor de procesos de negocios que solucione la plataforma para la gestión de expedientes administrativos electrónicos. No la hay, porque la normativa no indica con qué tecnología, solo indica la buena práctica, la norma y los estándares. En la capa superior, obviamente acá tenemos también el tema de que todo debe quedar en consulta pública, en consulta interna y también externa. Acá está el tema de los descubridores, quizás de los repositorios digitales, digamos, el caso 1 de repositorios digitales como el que tiene la dirección de planeamiento, que es el que difunde y el que socializa
hacia toda la comunidad, el resultante de la producción de la institución. El punto 7 es el repositorio documental o el repositorio digital, que debe estar interconectado con el gestor de expedientes y bajo el paraguas de la gestión documental. El repositorio documental, ojo, puede ser implementado de diferentes formas, porque insisto, la normativa no indica la tecnología, indica la buena práctica y los estándares. Esta puede ser una solución hecha a la medida, puede ser un DSpace, puede ser algo desarrollado o comprado, hecho, pero lo importante no es la tecnología o el software. Eso no es competencia de esta presentación en sí. Lo importante es que debe sí o sí cumplir con la norma e interconectarse mediante interoperabilidad con el gestor de expedientes electrónicos, ¿ya? Y por último, las últimas capas, la preservación institucional interna de cada órgano y finalmente la preservación definitiva en el Archivo Nacional Electrónico mediante el traspaso electrónico que está disponiendo y que ya está dispuesto. Hay demos, hay pilotos, un trabajo espectacular por parte del Archivo Nacional. Seguimos. Desglosando lo anterior y reforzando lo que expusimos, los procedimientos administrativos electrónicos, una mirada, no la única, pero una mirada es la siguiente. Son 3 capas. La primera capa, el gran concepto o el gran paraguas, y es la gestión documental, que contiene, entre otros, la más importante para este caso, la norma técnica de documentos y expedientes electrónicos. La capa 2, expedientes electrónicos en sí, o sea, el gestor de estos expedientes electrónicos y sus documentos, que contiene o debe contemplar, por supuesto, las políticas de gestión documental de la capa anterior y procesos interrelacionados. Estos procesos se habilitan con interoperabilidad, que está contenida en la otra norma que les mostré. La tercera capa, también obligatoriedad, la de repositorio digital o repositorio documental. Para cada una de estas capas no existe una norma, una obligatoriedad de tecnología. Acá hay que ser agnósticos en ese sentido. Pero algunas posibilidades son, por supuesto, las tecnologías propietarias, compradas, hechas, ya en mano, que solucionen todo, o que solucione 1, el 2 o el 3, ¿ya? Pueden ser también de código abierto, software libre, o open source, o como quieran llamarle, o desarrollos hechos a la medida. Puede ser totalmente una estrategia o una mixtura de estas, ¿ya? Lo importante, insisto, es cumplir con la norma técnica y las buenas prácticas. Como periféricos, las normas técnicas, relaciones sistémicas y la medición y mejora continua, que en sí también está contenida en una norma técnica, en este caso la de calidad y seguimiento. Información y documentación es la base de todo. Esta es una mirada, hay más miradas, pero es un desglose que podría servir como complemento a el modelo anterior o para sus propios modelos. En resumen, los cortapalos. Hay leyes, hay reglamentos, hay guías, etcétera, pero los cortapalos son interoperabilidad como norma técnica, la de seguridad de la información y ciberseguridad, la de documentos y expedientes electrónicos, notificaciones, calidad y funcionamiento y autenticación. Los elementos básicos en sí ya en la ejecución de estos proyectos a tener muy en cuenta, y en cada elemento hay más subcapas que seguir, son los siguientes. En primer lugar, siempre el principal activo de cualquier organización y también de los OAEs son las personas. Las personas que trabajan en los OAEs y también las personas a las cuales se dedica la propuesta de valor final de la cadena de valor de cada OAE. Los procesos de información pública de cada institución es la base y son los insumos conceptuales y también estructurales para la aplicación de la ley. Los documentos y recursos de información que están
contenido en uno o más procedimientos administrativos electrónicos es el insumo a tener en cuenta, obviamente. La metadata y la descripción documental que se le asigna a estos documentos y recursos de información es uno de los grandes nodos de preocupación, de trabajo y de procesamiento a seguir. Que esta metadata sea lo más automáticamente posible descrita es el objetivo, y que en este caso la metadata hecha manualmente sea la excepción. Los estándares es el pilar. De hecho, si tuviésemos que resumir en una palabra a qué se refieren las normas técnicas, esta sería estándares. La tecnología base que habilita las propuestas de valor y los proyectos a seguir para la implementación, y por supuesto la interoperabilidad. Cada uno de estos elementos contienen subelementos que los podríamos abordar en otra presentación. Áreas profesionales integrales como elementos de la transformación digital en los estados, y por supuesto también en la implementación digital, en la implementación de la ley 21.180. En cierta medida ya lo hemos mencionado, pero acá hay que tener en cuenta algunas cosas base. Todo va a ser un proyecto. O sea, la mentalidad y el enfoque del proyecto es el camino a seguir. Un buen diseño y evaluación de proyecto, pero también una buena gestión de proyectos. Para implementar, por ejemplo, la plataforma para procedimiento administrativo electrónico, para hacer un diseño conceptual sistémico, para implementar la forma de archivar y observar, para implementar el repositorio documental, para implementar la norma técnica de interoperabilidad. Todo va a ser uno o más proyectos que tienen que tener en cuenta sí o sí los procesos y cadenas de valor, pero en este caso las cadenas de valor de información documental, ¿ya? La gestión documental como paraguas, los repositorios y archivos electrónicos también a tener muy en cuenta en todo su detalle, y la disciplina. La gestión del cambio, todo lo que se implementa sí o sí de forma intensiva o no tanto, tiene que ir asociado con un plan de cambio y de adopción, un buen diseño de servicios y productos, estándares de interoperabilidad, hemos hablado ya bastante, gestión tecnológica, estratégica de los recursos, y aquí es básicamente estrategia referente a lo que hablamos, cuál es el camino a seguir. Agnósticos, open source, algunos desarrollos hechos a la medida o comprando soluciones ya empaquetadas, ya en mano, etc. Y por último, el monitoreo y medición de impacto, porque todos sabemos que lo que no se mide no se puede gestionar. Pero, a pesar de que estos componentes son muy importantes, no olviden nunca, por favor, no olvidemos, porque yo siempre estoy recordando también eso, que al menos el 40% o quizás el 50% crítico de éxito para estos proyectos es el pensamiento sistémico, obviamente, y tener muy en cuenta afilar la sierra en este caso para tener buenas habilidades transversales o las llamadas habilidades blandas. O sea, desde convencer el camino, comunicar, persuadir, negociar, presentar, etcétera, porque indudablemente lo que no se puede comunicar como propuesta de valor no va a tener ese impacto que necesitamos de forma sistémica, incluyendo en los directivos y la toma de decisión, para conseguir, en definitiva, mejores productos y servicios a la ciudadanía. Para ir terminando, algunas funciones claves que siempre han estado presentes, pero que se activan ya de forma muy fortalecida en cuanto a la implementación de la ley, son los siguientes. Gestionar de manera sistémica los recursos de información de la institución. Es obvio, pero a tener muy en cuenta. Asegurar la visibilidad y el uso e impacto de la producción documental institucional. Facilitar la transferencia de conocimiento al sector público, político, académico y especializado. Interconectarse con plataformas tecnológicas internas, muy locales, o sea, en este caso en una división del MOB, pero también externa, con otras divisiones del MOB, y también exógenas al MOB,
con otras instituciones que pertenecen al Estado y que tienen que ver efectivamente en este caso con los procedimientos administrativos electrónicos. Y por último, a tener muy en cuenta la preservación de la memoria y patrimonio documental generado por la institución, y por eso hay un reglamento asociado a la preservación local y, por supuesto, a la preservación final en el Archivo Nacional. Para terminar, estructura metadatos y recuperación de información como uno de los tres ejes importantes a tener en consideración. En la base, los procesos de negocios, los flujos de información y las cadenas de valor documental, las plataformas tecnológicas, áreas de acción esenciales a seguir que confluyen para estos tres componentes, no solo teniendo en cuenta el periférico de las políticas institucionales, en este caso de la división y del MOB, las leyes, los reglamentos, las normas y guías técnicas del Estado, y las áreas de acción a seguir, en este caso 9. Flujos de información, gestión de documentos y expedientes, almacenamiento, una buena lógica de procesos y flujos, una buena adopción y gestión de métricas y estadísticas, una buena capacidad de búsqueda de documentos y expedientes, o sea, los descubridores, los repositorios o los buscadores, sí o sí. La preservación institucional también es un componente esencial, y la preservación definitiva en Archivo Nacional. En realidad, todos estos componentes son deberes ya obligatorios que indica la ley y están contenidos en una u otra manera en las normas técnicas. Finalmente, los procedimientos administrativos electrónicos mirados desde estos tres puntos de vista. Hay más componentes, pero en este caso, estructura, metadatos y recuperación de información, dicen lo siguiente. En cuanto a estructura, seguir teniendo en cuenta, como siempre quizás lo han hecho, lo referente a las tipologías documentales, por supuesto los cuadros de clasificación, los fondos documentales, las listas controladas de valores. ¿Y por qué redundar en esto? Porque para que la ley tenga una implementación exitosa, la cual es muy ambiciosa en 4 años y que casi todo el mundo concibe de que es muy improbable que se logre en 4 años y que se pida después una prórroga, es casi seguro, pero aún así es crítico de éxito la descripción documental. Y teniendo estos 4 componentes bien alineados y estructurados, la descripción va a ser lo más automática posible, siendo la agregación manual la excepción. ¿Se entiende? Y finalmente, en este caso, las tipologías de procedimiento y actos administrativos es algo que deben tener en cuenta y deben hacer en cada uno de los OAS. Los metadatos, algo obvio pero importante, uso de estándares internacionales, estándares de metadatos Darling Core, pero también, entre otros, para la preservación, el premise. Hay muchos metadatos, pero como se mencionó, el Darling Core sería uno de los más importantes a seguir, y Eduardo lo tiene eso muy claro. Formulario de descripción documental, un componente quizá muy específico, pero que podría ser la diferencia entre el éxito o algo eficiente o no eficiente. Los metadatos descriptivos, administrativos y de preservación, y algunas capacidades también de consumo de información, de ingesta, de cosecha y cross-mail. Para terminar, en la recuperación de información, nunca olvidar, debe haber alguna capacidad tanto humana como tecnológica, partiendo desde la selección de un buen motor de búsqueda, una buena tecnología, que los buenos mapas de navegación y de rutas, definir los sistemas de búsqueda y navegación basados en el motor anterior, que contenga buenos mecanismos de exploración visual para encontrar rápidamente la información o acceder muy rápidamente y eficientemente a los procesos, las reglas de indexación, o sea, los pesos que se le da a uno o a otro campo, el tratamiento especial de archivos full text, imágenes, audio, y finalmente todo lo que concierne al monitoreo y la mejora continua, habilitado por buenas estadísticas, métricas e indicadores de gestión, PMG, KPIs o como quieran llamarlo. El monitoreo de mejora continua es
el último eslabón del ciclo virtuoso y también es una norma técnica que está vinculante a la aplicación de la ley 21.180. Eso sería por mi parte, estimados. Muchas gracias.